y como les dije, no sea un monólogo en el cual exponga yo solo, sino que haya un intercambio, un ida y vuelta. Dale. La idea es tocar un poquito todos los temas, tanto todas las capacidades condicionales y un poco más en profundidad algún otro tema, así que vamos a meterle pata. Bueno, acá eso es la fotito de Dorrego, de ambas ligas de honor, como salimos campeones, la suerte el mismo día. Así que nada, un poquito vamos a mostrar eso para que... Ahí está. Bueno, esta es una frase que saqué de Weineck, ¿sí? del libro Entrenamiento Total, en el cual habla y dice que la capacidad de rendimiento deportivo, debido a su composición multifactorial, solo se puede entrenar desde una perspectiva de fenómeno complejo. Solo el desarrollo armónico de todos los factores que determinan el rendimiento permiten conseguir el rendimiento máximo. Digamos que no solo una pata de la mesa es la que debe funcionar, sino que debe ser un entorno completo el que enlace todos los factores necesarios para cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? Acá, rápidamente, ya nos metemos en las energéticas para luego empezar a pulir cada una de ellas. Esto es sacado de un paper de Susana Poboas, de la Liga Portuguesa, en el cual nombra las acciones que suceden en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Tanto saltos, lanzamientos, cambios de dirección, ¿sí? o frenos, situaciones de 1 contra 1 y el total de cambio de direcciones que suceden. Esto es en el total del partido. Va a variar de la posición, de la liga y demás. Y esto que sucede en el primer tiempo, en el segundo tiempo. Esto es para que tengan un panorama de lo que sucede en un partido. A tener en cuenta para lo que vamos a ver próximamente. Todos estos papers después se los mando a Mario o me los piden por mail y se los mando. Está toda la información de acá, tengo la bibliografía, así que pueden ir a consultar directamente ahí. Acá la diferencia que se encuentra entre hombres y mujeres, hombres abajo, mujeres arriba, en contactos, saltos, fintas, faltas y demás. Hablamos de distancia media en un partido, más o menos 4 kilómetros. El 80% del tiempo total, los jugadores permanecen quietos. Y el 43% caminando. Solo el 0,4% del tiempo sprinteando. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. ¿Sí? Es un dato fundamental porque el 80% del tiempo total estamos quietos o caminando. Digamos que de 60 minutos, prácticamente 50, 45, nos la pasamos haciendo actividades pasivas. Y solo el 0,4 sprinteando o haciendo acciones de alta intensidad. Para tener en cuenta. Luego, el 60% de las veces, el tiempo entre actividad de alta intensidad es mayor a 90 segundos, a 1 minuto y medio. Y el 52% del tiempo de recuperación fue empleado en actividades de baja intensidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que entre una acción de alta intensidad y otra hay mínimo 1 minuto y medio de pausa. Esto para que empecemos a pensar un poquito cómo vamos a armar o estructurar nuestro entrenamiento. A tener en cuenta. Y el 52% de las veces esa pausa es de baja intensidad. No es que está trotando al 60%. No. Está caminando, trotando suave, volviendo a la posición de manera pasiva. Luego, los primeros 5 minutos de la primera parte son los de mayor alta intensidad. Digamos que apenas arranca el partido, los primeros 5 minutos son donde se registraron los mayores picos de intensidad. Y los primeros 5 minutos de la segunda parte, los de mayor baja intensidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que luego del entretiempo, esos primeros 5 minutos, se encontró que la menor intensidad del encuentro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos hacer una activación, ¿sí? O cada uno como lo quiera tratar,
para iniciar el juego de la manera más activa, ¿no? Porque si estos 5 minutos son de baja intensidad, yo puedo de mejor manera y me gana el partido en esos 5 minutos. Luego, las acciones que tienen mayor frecuencia fueron frenadas, cambios de dirección y situaciones de 1 versus 1, que es lo que vimos en la filmina anterior. El 60% de las acciones registradas fueron esas: frenadas, cambio de dirección, situaciones de 1 contra 1. Acciones de alta intensidad, pero muy corta duración. Y cada 6 segundos hay un cambio de actividad, que puede ser de trote a camino, de camino a alta intensidad, de alta intensidad a un salto, ¿sí? Todos los cambios de actividad que se les ocurran. Luego acá, una frase sacada del libro de Anthony Turner de 2018, es muy actual, y este es un libro que recomiendo, después se los mando, está muy bueno. Lo que dice es lo siguiente: esto es muy importante, ya que el hecho de que solo se cubre una distancia relativamente pequeña, en lo que hoy se puede definir como actividad de alta intensidad, no significa que las demandas físicas del handball sean bajas. De hecho, la capacidad de repetir muchas de estas actividades de alta intensidad en aspectos cruciales del juego es uno de los determinantes claves del desempeño del handball. Los esfuerzos de entrenamiento deben dirigirse hacia la mejora de este aspecto. Entonces, volvamos un segundo. Me dice acá, se me va el mouse, me dice acá que el 0,4 del tiempo estamos sprinteando o haciendo situaciones de alta intensidad. Y acá me dice que esas actividades son las determinantes claves para el desempeño del juego. Nos tenemos que enfocar en ese 0,4%. Lejos de no darle bola a ese 0,4, ahí está el éxito, ¿sí? Entonces, la capacidad que yo tengo de repetir ese sprint, que lo hice a una intensidad de 10, y si lo vuelvo a repetir, lo hago de 10, y si lo vuelvo a repetir, lo hago 9, y si lo vuelvo a repetir, lo hago 7, y al final del partido, ese sprint tiene una intensidad de 1, en una escala de 1 al 10, ese sprint va a ser ineficiente al final del partido. Entonces, si yo tengo la capacidad de mantener siempre la misma intensidad durante todo el partido, ahí va a estar la clave. Un jugador que te sprintea o te hace una finta con la misma intensidad al final del partido que al principio del partido, es un jugador estupendo y totalmente entrenado. Hay un par de preguntas ahí. Mario, no quiero... No, todavía ¿No? no hay ninguna pregunta. Bueno, seguimos. Yo pues veo el costito titilando nomás. Demandas energéticas por posición. En este caso, tenemos que los extremos son los que más o mayor distancia recorren, aproximadamente entre 4 y 3 kilómetros por partido. Claramente son los que mayor distancia en amplitud tienen. Recorren aproximadamente 40 metros ida y vuelta. Luego están los armadores, que recorren un poquito menos, y luego están los pivotes. Obviamente, los armados y los pivotes recorren 20 metros nomás. Y además, los extremos son los que hacen sprint o recorren mayor distancia a alta intensidad, aproximadamente entre el 5 y el 15%, luego los armados, luego los pivotes y luego el armado. ¿Se entiende? Luego en jugadores jóvenes, juveniles y cadetes, estos son extraídos de Cheli y Michalsik. Los jugadores jóvenes, la distancia media recorrida en un partido por jugador es de aproximadamente 1,7 kilómetros, más o menos 250, un 7,4 menos en la segunda parte que en la primera. Esto puede ser por falta de entrenamiento y demás, ¿no? Está sacado de un estrato específico. Y los jugadores corren una distancia media a alta intensidad de 170 metros y a máxima velocidad, y 32 metros a velocidades superiores a 24 kilómetros por hora. Esto para que tengamos un panorama de lo que estamos hablando. Seguimos. Lesiones en el handball. ¿Qué sucede en el handball? Para que tengamos en cuenta a la hora de prevenir lesiones, qué tratar y en qué prestar mayor enfoque. La mayoría están acá, trabajan con el handball o juegan al handball, entonces
Lesiones de tobillo, número 1. Lesiones de rodilla, número 2. El mulo, la zona lumbar, la muñeca, en el hombro, acá empieza ya a aparecer el tren superior. Acá ya lo tenemos en números, ¿de acuerdo? Luego de estas articulaciones estamos en estas articulaciones que suceden acá, ¿qué tipo de lesiones sucede? El esguince es el número 1, lesiones musculares, bursitis, que ya sería más articular, sinovitis, lesiones en los tendones y demás. Y en las posiciones más lesionables aparece el extremo, esto sacado de España, aparece el extremo, luego los laterales, luego el central, el pivote y el arquero. Y coincide claramente con el nivel de intensidad con el que se juega. ¿Sí? En la Liga Sobal aparece la mayor cantidad de lesiones, luego en la primera, luego en la segunda. Esto claramente está reflejado por la intensidad misma del juego. Entonces, debemos enfocarnos en estas articulaciones o en estos sectores del cuerpo que sean los de mayor enfoque para prevenir lesiones de la mejor manera. ¿Alguna pregunta, Mario? ¿Alguno tiene alguna duda que me quiera preguntar? De más, ya vamos a arrancar con las capacidades condicionales. Sí. ¿Qué tipo de trabajo realizas para la prevención? Para la prevención de lesiones, yo creo que, a ver, la lesión es un estado que se puede prevenir de manera que se puede reducir el riesgo. La lesión va a aparecer siempre. No sé qué es ese cuadrado que acaba de aparecer. La lesión va a aparecer siempre, porque se trabaja, pero está. Entonces, para reducir ese riesgo de lesión, yo creo que el trabajo de fuerza, el trabajo propioceptivo, todo va a depender de qué tipo de lesión quiera prevenir, ¿no? Pero vamos a poner el tobillo, trabajos propioceptivos, trabajo pliométrico, trabajo de fuerza. La fuerza en sí, yo creo que está la clave de la prevención. Después va a depender de la posición en la que juegue. Trabajos preventivos para el arquero no son iguales que para un lateral. Y va a haber muchos factores que van a verse implicados. Pero el trabajo de fuerza es muy preventivo. Muy preventivo. ¿Alguna más, Mario, ahí que vi que... Sí, en esta época de aislamiento, ¿qué tipo de trabajo recomiendas para cuando regrese el jugador? ¿Hay posibilidad de que haya una lesión o con los ejercicios de prevención podemos anticiparnos ahí? ¿Querés que la respondamos al final cuando cuente un poquito lo que venimos haciendo con el club? ¿Va? ¿Mejor? Dale. Me la acuerdo. Bueno, sigo. Sí. La fuerza. Vamos a hablar un poquito de la fuerza, que para mí es lo fundamental. La fuerza no se negocia y lo que hay que trabajar en handball es la fuerza. Creo que una nueva visión que se viene trabajando ya hace unos años es la de Badillo, que es la de velocidad de la fuerza. Badillo dice que si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con la información inmediata, este sería probablemente el mejor punto de referencia para saber si el peso es adecuado o no. El peso que mi sujeto, que mi deportista está moviendo. Entonces, ya no se trabaja más con pesos máximos. Ya el jugador más fuerte no es el que más levanta, sino el que lo levanta más rápido. ¿Se entiende? Antes se trabajaba con un RM, hoy ese RM se estima por la velocidad con la cual ejecuto el movimiento. Ahora voy a mostrar un poquito mejor. Entonces, esto se puede hacer, ¿sí? Obviamente es un camino, pero hoy en día se está trabajando con la velocidad de movimiento, a través de un encoder, a través de diferente tecnología que nos va dando diferente registro del estado y de la capacidad que tiene el entrenado, ¿sí? El deportista, para mover esa carga. La utilización de la fuerza, ¿en qué momento la voy a trabajar? Siempre, es fundamental. Acá puse
un par de ejemplos de una semana tipo de lo que se debería trabajar como mínimo. Yo creo que el mínimo tiempo de trabajo es de 20 o 30 minutos por sesión de entrenamiento, 2 o 3 veces sería lo ideal. ¿Y cómo la voy a trabajar? La voy a trabajar con pesos libres, claramente con buena técnica de ejecución, que se deben enseñar desde muy temprana edad, con velocidad de ejecución, y la variabilidad va a ser de ejercicios generales a ejercicios específicos. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza voy a trabajar desde los 10 años, si es posible. Trabajo técnica. Luego de la pubertad, cuando empieza el desarrollo hormonal, empiezo a trabajar con carga. Y a partir de ahí, cuando llegan a una categoría mayor, ya tienen gran desarrollo de la fuerza y pueden seguir explotando esta capacidad. ¿Cómo la trabajo yo? A través de un encoder rotatorio, en mi caso el Speed for Life, que lo que genera es un feedback, un ida y vuelta, que es genial. Al utilizarlo, el jugador, en este caso, lo estoy viendo yo para mostrarlo en el video, pero esta tablet la está viendo el jugador y el jugador tiene un registro inmediato de la velocidad con la cual ejecuta el movimiento, con esta carga. En este caso, este es Rami Milano, tiene una carga de 60 kilos. Y miren a la velocidad que la mueve. A 0,8 metros por segundo. Le pido que lo haga más rápido. Lo hizo más rápido y se ve claramente. Ahí lo hice un poquito más lento y yo le pido que lo haga un poquito más. Sé que puede y ahí se ve claramente cómo lo hace a 1,01 metros por segundo. Y se ve la velocidad de ejecución instantánea y él puede comprobarlo viéndolo, el feedback, para autosuperarse. Y además genera una competencia interna entre los chicos del club que es muy buena. Entonces, no quieren levantar más peso. Sí, obviamente, cuanto más carga levante a mayor velocidad, mucho mejor. Pero con esta misma carga, que no es máxima, claramente, van a querer superarse en la velocidad. Acá les muestro con sonido un poquito más cómo los chicos, con cuidado, obviamente, juegan y se entretienen un poco y compiten de buena manera. A ver si me agarra el videito. Yo sigo. Dale. Dale velocidad. Eso, mantener. Dale, va. Eso, mantenerlo ahí. Dale. Acá está abajo. Última, dale, va. Descanso. Descanso. Perfecto. Entonces, con una pausa de 2 o 3 segundos, yo genero, obviamente lo que medimos es la velocidad concéntrica, en este caso. Se pueden medir ambas, pero en este caso, la velocidad de empuje es la que muevo. ¿De acuerdo? A ver si pasa. Bueno, la aplicación que yo voy a utilizar es, en los trabajos de fuerza, son indispensables para el handball. Por eso nunca debemos dejar de hacerlo. Además de potenciar el rendimiento, reduce a 1/3 el riesgo de lesión, tanto articular como muscular. Esto está estudiado, no lo pongo yo, ¿sí? Sino es sacado de un paper. Reduce 1/3, reduce el 100% de la lesión subjetiva, un 30%. El trabajo con pesos libres es el que mejor resultados brinda, y su utilización en grandes volúmenes y a gran velocidad da por resultado un jugador con gran potencia. La variabilidad es clave tanto con ejercicios unipodales o con un brazo, con bandas o poleas, mayor aprovechamiento concéntrico, excéntrico o isométrico, o cualquiera de la infinidad de variables. Todo va a depender del objetivo, de la posición y de muchísimos factores que puedan estar implicados. Mario, ¿preguntas? Ahí vi que te tiré un poquito. Sí. Vamos a responderlas en relación a la fuerza. Dale. Bueno, ¿qué capacidades físicas son más importantes que se trabajan en este deporte? La capacidad física, la fuerza. Sí, que se trabajan más en este deporte. La fuerza. La fuerza es lo número uno. A partir de la fuerza se deriva todo el resto. Si yo no tengo fuerza, no puedo correr rápido, no puedo fintear, no puedo saltar, no puedo lanzar fuerte. Si no tengo fuerza en este deporte,
soy boleta. Por eso la fuerza no se negocia y es lo primero que tengo que trabajar. Si puedo trabajar 20 minutos, trabajo fuerza, no trabajo otra cosa. En mi caso, y creo que en la mayoría de los casos, obviamente, si tengo un equipo recontra fuerte, ya voy a darle otro enfoque. Pero creo que lo principal es que la condición de fuerza esté muy marcada. Ahora, para que las leo yo, si acá me puedo conectar. Ahí está. La aplicación se llama así, Speed for Life, es un encoder, es española, es española. Pero acá hay una empresa que se llama WinLaborat, que también elabora encoders. Si otro mido la velocidad, y mirá, antiguamente, una opción es a ojo, pero hay una gran diferencia. Si no, hay una aplicación que se llama MyLife, obviamente tiene menos veracidad, y si no, hay pushband o hay acelerómetros que son un poco más baratos que también pueden medir la velocidad de ejecución. Obviamente tienen un poco más de error, el encoder es muy, muy preciso, tiene mucha precisión, pero sí, hay más variables. Pushband, acelerómetros que salen $200, $250. El Speed for Life sale 400 euros, para que tengan una idea. ¿Cómo combina la semana de trabajo la fuerza para el lanzamiento, fuerza para el salto y fuerza para la lucha? Y, a ver, el handball es un deporte muy amplio y hay que trabajar un poco todo. Yo creo que va ahí en la necesidad de cada jugador. Doy el ejemplo de un extremo, que por ahí no tiene que tener un lanzamiento recontra potente, pero sí tiene que tener gran velocidad y gran salto. Por ahí voy a trabajar más eso. Un pivote, en cambio, por ahí tiene que tener un poco más de fuerza en el tren superior. Un lanzador, un armado lanzador. Hay que trabajar todo y hay que arreglárselas para tener el espacio. No es fácil por la falta de tiempo que tenemos, pero bueno, hay que trabajar todo en relación a la fuerza. ¿Genera alguna activación leve post-entrenamiento en Dorrego? ¿Cómo sería esta pregunta, Agus? No la entiendo. ¿Combina alguna activación? En el entretiempo, sí. Previo al partido yo hago una activación de 1 o 2 minutos. Los chicos entran a la cancha, hago un par de acciones explosivas cortas, un par de ida y vueltas, cambio de dirección, acciones específicas, de 1 o 2 minutos y ya arrancan el partido. Sí, generalmente me está echando el árbitro porque quiere arrancar el segundo tiempo y trato de quedarme ahí, pero sí. Generalmente cuando puedo y tengo tiempo, lo hago. Creo que es fundamental, porque si no, los chicos entran charlando, tomando agua, arranca el partido de una y se tienen que ir a golpear. Me parece una locura. Bueno, sigo y después respondo alguna más. Espero que no me haya quedado ninguna. La velocidad. La velocidad es un aspecto clave también. Recién hablamos de la fuerza, pero en relación a la velocidad de ejecución. Acá saqué un par de frases de diferentes autores en el cual dice: la cualidad de la velocidad no existe, sino que es un conjunto de las diferentes cualidades físicas. Y otra dice que son 3 aspectos los que se pueden presentar: el tiempo de reacción, la velocidad gestual y la frecuencia gestual. ¿Sí? A esto se refiere con la velocidad en todo su concepto, no solo en velocidad en un sprint, ¿sí? Sino en velocidad en toma de decisión, velocidad de ejecución, velocidad en un lanzamiento y demás. Envuelve todos estos factores. Y luego, acá puse, porque todos relacionan a la velocidad con una carrera lineal, un cambio de dirección, relaciona la técnica de carrera, que creo que es algo que estamos fallando en muchos lugares y se debe trabajar desde temprana edad. ¿Sí? La técnica de carrera es algo clave. Hay chicos que tienen 18 años,
chicos o chicas, y no saben correr. Y eso es terriblemente malo. ¿Por qué? Porque tengo mala aceleración, tengo mala velocidad, tengo mala amplitud y todas las cosas que marca acá. Acá dice la técnica de carrera. Cuando corremos, el objetivo principal es ir lo más rápido posible sin cansarnos, para de esta manera no tener que reducir nuestro paso e intentar correr lo más veloz posible, gastando el mínimo de energía, ¿sí? Economía de gasto energético. A estas dos cosas se denomina economía de la carrera y depende en su mayoría de la técnica de la carrera utilizada por el corredor. Digamos que es fundamental. Nosotros en el handball hacemos acciones sprint cortos, no tienen más de 5 metros en la mayoría de las posiciones, salvo un extremo tienen 5, 8 metros. Entonces, tener una buena técnica de carrera para una gran aceleración es vital, vital, y encima me va a ahorrar unas cuantas lesiones. Acá pongo el ejemplo de Bolt, porque todos decimos, uy, qué rápido corre Bolt, pero Bolt entrena y tiene una técnica exquisita. Obviamente la técnica se ajusta a las cualidades antropométricas de cada jugador, de cada sujeto. Bolt no tiene la misma técnica que tiene Asafa Powell, porque le saca 15 centímetros. ¿Sí? Y un lungo de 2 metros que tira de 10 metros del armado izquierdo no tiene la misma técnica de carrera que un extremo derecho que mide 1,70. ¿De acuerdo? La técnica es adaptable, pero la técnica tiene una teoría y un porqué. La utilización, ¿sí? Como dije acá, la enseñanza en la técnica de carrera desde edades tempranas, fundamental, jugada, como quieran, pero fundamental. ¿En qué momento le voy a trabajar? Siempre. Todo tengo que hacerlo a velocidad, todo con alta intensidad. Ahí está la clave. Diferentes tipos de velocidad que mencioné para dar un poquito de marco. Es potencia a la velocidad, es muy eficaz, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con potencia a la velocidad? Nosotros vamos a trabajar la potencia de las diferentes cualidades cuando tenemos la pausa necesaria para que esa cualidad se mantenga en la misma intensidad. Entonces, en el handball, un extremo hace un pique máximo, como decía antes, por lo menos entre 1 minuto y 2 minutos de pausa entre pique y pique. En la mayoría de las veces, obviamente, si hace pique contra y repliegue, no va a suceder eso. Pero tiene mucho tiempo de recuperación, entonces se puede trabajar esta potencia. Se dice más o menos que la relación de trabajo-descanso es de 1:4 en el handball. Luego, la resistencia a los sprints es imprescindible con fatiga específica, ¿sí? Pero se debe trabajar con pelota. Yo voy ida y vuelta con pelota, ataco, defiendo. Eso es genial. Velocidad con balón, y tiene que ser en trayectorias cortas, porque lo que se trabaja en la actualidad es a no picar la pelota, es paso, corro. Entonces, la velocidad con el balón tiene que ser pasando. Ya el dribbling se dejó de usar como se enseña en la escuela y demás. La velocidad con cambios de dirección es genial, ¿sí? Obviamente, cambio de dirección se da muy pocas veces con dribbling, como lo mencioné antes, sino que puede ser cambios de dirección con paso, cambio de dirección, me abro y demás. Y la velocidad en pista no es específico, ya se tiene que trabajar todo en cancha, acciones cortas, trayectorias cortas, específicas a la posición, ¿de acuerdo? El extremo por ahí hace sprint de 20 metros, el pivote de 8 metros, desplazamientos laterales, el lateral hace más cambios de dirección que otra posición y demás. Y acá puse un par de ejemplos. Este es Lucas Grandi, jugador del Villaranda de España, y un par de variantes de acciones pliométricas con saltos verticales, laterales y longitudinales con velocidad posterior. Y este es, se me fue el coso, Nacho Gulam, trabajando un poquito de técnica de carrera y aceleración con banda elástica, realizando un skipping a máxima intensidad. Duración, 4 o 5 segundos y pausa. 4 o 5 segundos, pausa. Yo no trabajo mucho más que ese tiempo a alta intensidad. La aplicación práctica de esto, la velocidad, hablando no solo de los desplazamientos, es muy importante. Los jugadores más veloces a la hora de pensar, lanzar, engañar, cambiar de dirección, etc., son los que marcan la diferencia dentro de la cancha. Todos los días debemos agudizar la velocidad de todos los aspectos. Debemos insistir día a día. La velocidad se trabaja haciendo velocidad.
Si yo tengo un jugador que tarda 2 horas en tomar una decisión, es un jugador lento. Lento. Yo necesito jugadores veloces, con rápida toma de decisión, y eso es lo que se tiene que trabajar. Intensidad, velocidad, rápida toma de decisión, es importantísimo. No solo que corran rápido, sino que sean rápidos de cabeza, en todos los aspectos. Y la intensidad va de la mano con este concepto, tanto con las pesas como en situaciones de juego se entrena esta condición. Ahora, si queremos jugadores rápidos para correr, saquemos la pelota y pongamos a hacer sprint, que sería un velocista. Antes, son modas que van pasando, ¿no? Y antes eran todos atletas que hacían deporte. Luego se sacaron los atletas y eran todos deportistas. Y ahora queremos que nuestros jugadores sean atletas nuevamente. Digo, está buenísimo que tengan técnica de carrera, que levanten pesas, que tengan toda esa técnica para aplicarla al juego y que sea específico al deporte. Ahora, yo no voy a mandar a un jugador para que tenga resistencia, que lo vamos a hablar después, a correr 7 vueltas a la cancha como un fondista, pues no tienen ninguna aplicación a lo que yo voy a realizar. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver si las puedo agarrar ahí. ¿Hay alguna pregunta, Mario? Sí, yo lo veo. Ahí para allá. No te preocupes. A ver. Ya está. No, a ver, del profesor Raúl de Ecuador. Sí. Si tengo un jugador que sufrió alguna luxación de hombro, ¿qué ejercicios me recomiendas para que se pueda rehabilitar? Uy, y va a depender del grado de luxación y demás. Eso yo no tengo idea. Eso al kinesiólogo. Cuando hable con el kinesiólogo, que me venga a ver a mí. No, ya tema lesión específica y encima es muy subjetivo de la persona, de la fuerza que tenga, de la posición, del nivel de lesión. No, así es muy complicado, Raúl, pero yo le recomiendo que vaya a ver un kinesiólogo. Después, ¿qué ejercicios son? Sí. Son los que más se involucran en el desarrollo de la fuerza del lanzamiento. Y los ejercicios, sobre todo los press de banca, los empujes horizontales, tienen muchísima correspondencia dinámica con el lanzamiento. Hay varios papers que tengo ahí, después se los mando, que tienen mucha correlación con la fuerza en el lanzamiento. Y después, ejercicios, sí, obviamente, press de banca puede ser con barra, a un brazo ya empezás a jugar la estabilidad, después le podemos meter las banditas. Obviamente es un tema de evolución y demás, pero el press de banca, un ejercicio de empuje horizontales, tiene muchísima correlación y correspondencia dinámica con la ejecución. O un pullover, acostado, un pullover, bien. Profe, entonces usted quiso decir que el trabajo para la fuerza en la semana dependerá de la posición del jugador, priorizando el tipo de fuerzas que más se utiliza en su puesto. Y mira, sí, a ver, lo ideal obviamente es tener un trabajo individualizado para cada jugador. Es muy complicado y yo lo puedo hacer solo un día de la semana. Generalmente se va a trabajar la fuerza en todo su aspecto, ¿sí? Y no hay que trabajar con ejercicios localizados o analíticos, hay que trabajar con ejercicios globales que incluyan grandes grupos musculares, que sean monoarticulares. Y generalmente el tiempo que se tiene es poco y hay que trabajar de igual manera para todos. A ver, en grandes aspectos todos tienen las mismas características. Todos tienen que fintear, correr, saltar y lanzar. Y tomar y chocar. Entonces, yo voy a trabajar una base general para todos, por darte un ejemplo del 100%, y el 80% va a ser general, y por ahí ese 20%, ese 25% lo puedo hacer un poco más específico. ¿Sí? Del 100% de la planificación, el 20%
pueden ser 2 o 3 ejercicios específicos para cada posición. Pero va a depender del tiempo que tenga. En un seleccionado, por ahí lo puedes hacer, en un equipo amateur es muy complicado. Es muy complicado. Yo lo trabajo, pero con los chicos aparte en el gimnasio, aparte del club. Ellos entrenan 4 veces en el club y además van 2 o 3 veces al gimnasio. Entonces, ahí, que tengo 2 horas con cada uno, lo puedo trabajar y lo puedo planificar. En el club tengo media hora, pocos materiales y es muy complicado. Es muy complicado. Pero sería lo ideal, obviamente. Sería divino. ¿Tenés alguna forma de manejar la concentración al momento de llevar a cabo la entrada en calor? ¿Una mala técnica de carrera es mayor porcentaje de lesión? Una mala técnica de carrera, totalmente mayor porcentaje de lesión, como cualquier mala técnica. ¿Sí? En cualquier ejercicio. Si vos tenés un lanzamiento, si tenés mala técnica, es mayor porcentaje de lesión. Sí o sí. Eso no hay dudas. Que la técnica se ajusta a cada sujeto, eso sí. Por eso no todos tienen la misma técnica. Pero si tengo una mala técnica en cualquier acción que haga, voy a tender a la lesión, a la lesión, a la lesión, a la lesión. Eso no hay dudas. Y la concentración a la hora de llevar a cabo una entrada en calor, mirá, el otro día lo discutía con Manolo Cadenas, que yo le decía que yo utilizaba una entrada en calor, tengo una estructura armada, pero iba variando siempre los ejercicios. Obviamente hago ejercicios que realizo durante la semana, pero luego en el partido los voy cambiando y creo que me resulta para que los jugadores me presten atención. Generalmente antes hay un partido o hay gente en la tribuna y están boludeando, entonces al variarle los ejercicios, como que sorprendo al jugador y me presta atención. Le cuesta hacerlo, tiene que concentrarse, entonces no se distrae. Lo tengo concentrado. Él, en cambio, me decía que le gustaba que siempre hagan la misma para que puedan concentrarse en el partido y no estén pensando en la entrada en calor. Pero bueno, son maneras de ver. A él le ha resultado esa, a mí por ahora me ha resultado esta y a los jugadores les gusta. O no me dijeron nada por ahora. pero después la base, la estructura es la misma, solo le cambio un par de ejercicios. ¿Continuamos o...? Dale. Continuamos y después liquidamos un par más. Ya. Vamos, la coordinación. La coordinación es la capacidad de coordinar. La capacidad de coordinación, que ha sido asimilada con frecuencia al sinónimo de destreza, está determinado por los procesos de control y regulación del movimiento, lo que permite al jugador dominar las acciones motoras con precisión y economía. ¿A qué me refiero con esto? El lanzamiento es una acción coordinativa sumamente compleja que se enseña desde la niñez. Por eso a veces pensamos que decimos, no, esto le sale natural. Sí, le sale natural, pues se lo estamos. Lo único que le enseñamos desde que son chiquititos, a lanzar. Entonces es algo que sale con naturalidad. Pero es una acción muy compleja y muy coordinativa. Nosotros generalmente asociamos coordinación a me pongo en una escalerita a coordinar, me pongo en un step a coordinar, y eso es una coordinación totalmente inespecífica. Entonces, voy a dar mi punto de vista sobre este tema. ¿Qué momento la voy a trabajar a la coordinación? Yo creo que un gran momento es en las entradas en calor, con mucha variabilidad. Yo la coordinación la tomo como un medio para, ¿sí? Todo es coordinativo, obviamente. Saltar, lanzar, pasar la pelota, correr, todo es coordinación. Porque todo tiene una técnica y un porqué. Y esa técnica se aprende. En un momento es una coordinación compleja, luego es una coordinación inconsciente. Entonces, todo es coordinativo, debemos buscar la mayor variabilidad de movimientos y acciones específicas y no específicas. Entonces, una vez que una acción le sale, yo debo ponerle desafíos al jugador y complejizarle las cosas para que el jugador se mantenga concentrado y con ganas. Si yo le pongo cosas fáciles todo el tiempo, yo un jugador que levanta 200 kilos de sentadilla, lo pongo a hacer sentadilla con una barrita pelada y se va a aburrir, hace 4 y está mirando al compañero. Ahora, si lo pongo con 180 kilos, que es el 90% de su 1RM, por decirlo de una manera, va a estar
concentrado en eso, pues les genera un desafío. Entonces, la coordinación se trabaja desde minis. Y yo digo que la coordinación es un medio para, pues yo lo utilizo como un medio para trabajar la pliometría, ¿sí? Como en este caso trabajo con los chicos en el gimnasio, pliometría de un pie, para trabajar las aceleraciones, la propiocepción del tobillo, ¿sí? En muchas variables. Una vez que le sale, le cambio el circuito. Pero yo no estoy haciendo coordinación de subo, subo, bajo, bajo para que se canse. Acá estoy trabajando pliometría como un ejercicio de transferencia a un ejercicio de fuerza. Acá lo van a ver mucho más claro. ¿Y cómo lo trabajo? A máxima velocidad, con variabilidad, con saltos a un pie, salto a dos pies, salto horizontal, salto vertical. Entonces, le busco todas las variantes y trabajo la pliometría y diferentes aspectos de la fuerza. A ver, hacer una sentadilla es un ejercicio plenamente coordinativo. Por eso un chico que recién empieza a hacer una sentadilla no le sale, porque no tiene la coordinación intramuscular. Las primeras ganancias de fuerza que se desarrollan son por coordinación intramuscular. Por eso van a ver que en las primeras sesiones de gimnasio de cualquier sujeto, gana mucha fuerza en relación a cómo llegó. El primer día por ahí levanta 20 kilos y a las 3 semanas está levantando el doble. Pero bueno, eso es por una adaptación de una coordinación intramuscular. Luego ahí se pone en juego ya lo hormonal y el anabolismo muscular. ¿Cómo lo voy a aplicar? Se suele realizar ejercicios de coordinación que no tienen ninguna relación con el deporte en fin. No sé, abro, cierro en un aro. Sí, no, nunca lo hago en un deporte. Ahora, si empiezo a saltar con un pie de manera lateral, por ahí estoy trabajando indirectamente la reacción o la reactividad en el cambio de dirección, supónganle. Esto no genera grandes beneficios, ya que la aplicación es poco específica. Para esto debemos hacer ejercicios de coordinación principalmente con el elemento de juego, con acciones o destreza del juego y, si es posible, en situaciones de juego. Es muy importante trabajar la coordinación desde edades tempranas, ya sea con juegos, desafíos o competencias. La entrada en calor es un gran momento para practicar acciones poco comunes o aisladas. ¿A qué voy con esto? A que yo en la entrada en calor, imagínense ustedes en la entrada en calor de un partido o de un entrenamiento, la parte de pelota. Pasa el compañero sobre hombro. Alguna variable, me alejo, pase largo, a las manos del arquero. A un costado, al otro costado, abajo un costado, abajo al otro costado, posiciones, contra, y terminó en la entrada en calor. En vez de, mientras me pongo a pasar, hacer rosca, bajo cadera, salto un pie y rectificado, millones de variables. ¿Cómo se llama? El doble suspendido. El doble suspendido es una acción totalmente coordinativa que a muchísimos jugadores no les sale. ¿Por qué no la practico en la entrada de calor? Doble suspendido, finta de brazo para un lado, finta de brazo para el otro, caigo a dos pies, finta para un lado, caigo un pie, finta para el lado contrario. Millones de variables que se pueden trabajar solo en la entrada en calor, que no pierdo tiempo en trabajarlas aparte, una rosca, contrarrosca, que son acciones que después en el juego por ahí las hago 2 veces en el partido, pero me hicieron ganar un partido. Son un recurso que tiene el jugador para hacer un gol, para habilitar a un compañero. Entonces, son acciones plenamente coordinativas que me generan una ventaja y por ahí, en vez de perder el tiempo haciendo pases sobre hombro para que entre en calor el hombro, puedo hacer todas estas acciones que son mucho más enriquecedoras para el jugador. Seguimos con esto y después hacemos las preguntas. La capacidad de resistencia. Weineck dice que la resistencia es la capacidad física y psíquica para resistir a la fatiga. Nosotros tenemos el concepto de resistencia como el que más corre, el que más dura corriendo. Bueno, en el handball, lejos de eso está, y en el deporte también. Luego, Martin y Nicole dicen, es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible. Y Bompa, en el 2003, dijo que se refiere al tiempo durante el cual el sujeto puede efectuar un trabajo de una cierta intensidad. Es lo que hablábamos antes. Si yo soy capaz de realizar una finta a la misma intensidad
durante todo el partido soy un jugador totalmente resistente. Tengo resistencia a la alta intensidad, como también puedo ser resistente a la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a utilizar esta resistencia? ¿En qué momento? Desde el comienzo del entrenamiento estoy trabajando la resistencia o estimulándola. ¿Qué quiero que un jugador sea? Resistente a los cambios de dirección. Vamos a hacer cambio de dirección. Además, con una resistencia, como puede ser la goma. ¿Sí? Yo quiero que mantenga esa finta explosiva durante todo el partido. Yo quiero que sea quiero que sea resistente a los golpes, a los cambios de dirección. Freno, acelero, desacelero, voy para adelante, voy para atrás. Acá es una variable, en el gimnasio tenía bolsas de boxeo, así que los puse a chocar contra eso. El contacto es fundamental entrenarlo. Es fundamental. Si yo no entreno el contacto, después en el partido, muero. Entonces tengo que entrenar, si puedo entrenar en parejas con contacto, fundamental. Esto todo es en situación de gimnasio, ¿no? Lo estoy llevando a lo físico. A ver si me activa este. Ahí está. Extremo derecho, diestro. Entrenando el salto vertical y horizontal. Y la repetición, que siempre mantenga la misma altura, que cada vez se pueda superar un poquito más. Ahora, yendo a la resistencia de traslación, si puedo utilizar el balón para hacer resistencia, y sí, es fundamental. Cuanto más trabaje con pelota, mejor. ¿Por qué? Porque va a ser una resistencia específica. Cuando el jugador reacciona, trabaja en el entrenamiento acciones más específicas. Y cuando entrena con pelota, si realiza fintas, realiza lanzamientos, saltos, desde la posición de juego, es lo más específico que se puede hacer. Entonces yo, en la parte de fuerza, voy a trabajar más de manera global, si tengo poco tiempo. Si luego todo lo específico lo va a trasladar en la parte de pelota. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad que yo le dé con pelota es fundamental. Entonces, el trabajo con el entrenador debe ser constante. Debe haber un trabajo interdisciplinario fundamental. Yo con mis jugadores prácticamente, además de por tiempo, no trabajo la parte de resistencia en desplazamientos. Sí trabajo por ahí al final del entrenamiento un poco la resistencia a los sprints, ya específico en cada posición, pero generalmente, y ahí acá en la charla está Nico Vela, arquero de Dorrego, y no sé si hay alguno más, se los puede contar, pero a ver, ellos trabajan a alta intensidad durante la hora y media que tienen de pelota, y eso es lo más específico que pueden trabajar para resistencia. Ahora, si yo tengo un entrenador que trabaja con poca intensidad, con muchas pausas y demás, y va a ser poco específico al juego. O depende del estilo de juego que yo quiera para mi equipo. Y si puedo hacer resistencia sin balón, sí, luego de la práctica con pelota, en lo posible debo hacerlo dentro de la cancha. Si yo luego del entrenamiento los mando a correr en la pista, y sí, van a ser resistentes, pero para salir a correr el domingo a la mañana, ¿sí? O puedo mejorar algunos aspectos fisiológicos, pero van a ser los menos. Entonces, los pongo dentro de la pista, voy, vengo con cambio de dirección, con alta intensidad, ¿de acuerdo? Alta intensidad, ahí está la clave. Antiguamente se solía hacer grandes distancias de manera continua para entrenar la resistencia. Hoy en día sabemos que no es necesario y que debemos hacer otro tipo de trabajos. Si el handball es intermitente, ¿por qué no realizamos tareas intermitentes? En vez de hacer trabajo de fondo, como se hacía antiguamente en las pretemporadas para generar adaptaciones fisiológicas que luego no se podían conseguir. Hoy en día no, hoy en día ya arranco específico. Sí, puedo trabajar sobre 200, sobre 100 metros, que obviamente son distancias que de manera lineal no se recorren, porque lo máximo que recorre un extremo son 30 metros, alta intensidad, pues nunca va de punta a punta. Puedo trabajarlo, pero siempre tendiendo a lo específico. Lo ideal es trabajar la resistencia en situaciones específicas de juego con acciones propias del deporte. En caso de no ser posible, es recomendable trabajarlo luego de la práctica con balón, en distancias cortas y de manera intermitente. ¿Por qué es mejor trabajarlo luego de la práctica? Porque lo voy a trabajar con fatiga específica, ¿sí? Con fatiga localizada. Si mi jugador hizo 1 hora de entrenamiento de pelota
que tiene una fatiga propia de las acciones del juego, y yo voy a trabajar, voy a hacer trabajo de resistencia, sea cual fuera, ese jugador ya tiene una fatiga específica. En cambio, si lo trabajo antes del partido, antes del entrenamiento, antes de la parte de pelota, y ese jugador sí, lo voy a cansar, pero la fatiga que le voy a generar es inespecífica. Por ahí funciona, ¿sí? Depende del momento que tenga. Y después va a realizar el trabajo de pelota. Yo lo trabajaría después. Se ha comprobado que los trabajos intermitentes de alta intensidad, hoy llamados HIIT, generan adaptaciones fisiológicas muy parecidas al entrenamiento aeróbico. Entonces, si está comprobado, ¿para qué voy a hacer trabajos inespecíficos si haciendo trabajos específicos de alta intensidad voy a tener los mismos beneficios? La ganancia es doble. Vamos a hacer alguna pregunta, Mario. Sí. Respondo un par. Sí. ¿Se puede trabajar la toma de decisión desde la preparación física? Se puede trabajar. Lo ideal es trabajarlo en situaciones específicas de juego. No sé, vamos a ponerle un caso. La lucecita de colores, ¿sí? Los flights, esos que salen, que además te arrancan la cabeza. Son muy lindos en la pared y cuando se pone el color, yo voy corriendo y toco uno y vuelvo. Sí, estoy trabajando la toma de decisión o tengo una pelota y la lanzo al aro del color que me dice uno. Sí, está buenísimo. Obviamente son cosas que puedo trabajar, pueden llegar a mejorar, pero no están comprobadas científicamente que mejore nada. El trabajo de toma de decisión se trabaja en el momento con las situaciones específicas. Un 2 contra 2 tiene una toma de decisión tremenda, un 3 contra 3, y tengo millones de variantes. ¿Para qué voy a trabajar en el gimnasio eso si lo puedo trabajar con pelota? En el gimnasio aprovecho y trabajo fuerza. Fuerza a morir, o la falencia que tenga que mejorar, y luego en la cancha es constante la toma de decisión. Siempre que estoy entrenando estoy realizando una toma de decisión. Cada vez que lanzo el arco es toma de decisión. Entonces, ¿la puedo mejorar? Sí, pero le corrijo aspectos, no sé, un extremo, que lanza siempre apurado, y le digo, mira, tomate un segundo más, mirá al arquero y lanzá el espacio que te dejo. Eso es una toma de decisión espectacular, y yo puedo influir en que mejore o no. Pero en el gimnasio, sí, puede ser como una transferencia, pero yo no la trabajaría como algo indispensable. ¿El trabajo de velocidad se puede trabajar en grupos específicos por puestos o de forma general? No, ideal por puestos. Por puestos porque es como decía antes, cada uno recorre a diferentes intensidades, diferentes amplitudes y en diferentes recorridos. El extremo recorre aproximadamente 20 metros. Encima es muy fácil diferenciarlo. Lo pones al extremo, tenés mitad de cancha, pones al extremo de línea final a mitad de cancha. Va y viene. Hizo 2 sprints de 20 metros. Al pivote lo pones en línea de 9 metros a mitad de cancha, 11 metros. Va y viene. Y después lo pones en línea de 7 a línea de fondo, desplazamientos laterales. Al lateral lo pones que haga cambios de direcciones en 4 o 5 metros, y al arquero lo pones a hacer desplazamientos en el arco de 3 metros, y ahora, como se usa mucho los cambios de dirección, el séptimo jugador, y el arquero tiene que entrar y salir, lo hago trabajar en diagonal en esos 15 metros a velocidad que tiene. Tiene que ser específico, Ahí no sé quién está escribiendo, Mario. No sé. A ver, una pregunta más para continuar. Dale, vamos. ¿Para obtener un mejor salto es tener mayor coordinación en la velocidad? ¿Para obtener un mejor qué? Un mejor salto es tener mayor coordinación en la velocidad. Sí, totalmente. A ver, está comprobado que la velocidad de lanzamiento y obviamente la altura del salto tienen muchísima correspondencia con la velocidad en los pasos previos. Si yo vengo
caminando y voy a saltar, no es lo mismo que haga 3 pasos a máxima velocidad y salte. Voy a saltar muchísimo más. Y el lanzamiento tiene muchísima correspondencia con la velocidad en los pasos, sobre todo el lanzamiento a pie firme. A los pasos previos al lanzamiento y a la rotación de cadera que tenga. Eso está comprobado por estudios científicos, ¿no? Pero la velocidad previa es fundamental. Fundamental. Hagan la prueba. Salten desde estático y vengan con carrera y salten. Van a superar muchísimo la altura de lanzamiento. Es un trabajo de fuerza inercial. Bueno, sigo, Mario. Sí, Acá hablando sí, un poquito de la flexibilidad. Lo saqué del libro de Michael Boy, de entrenamiento funcional aplicado a los deportes, que está muy bueno, se los voy a mandar. No habla solo de flexibilidad, sino habla de todo, está bárbaro. Dice que el calentamiento de los deportistas debe ser una combinación tanto de ejercicio de calentamiento activo como de estiramientos estáticos. Todo ello precedido de masajes con rodillo de espuma. Para muchos entrenadores, la solución fue hacer un calentamiento activo antes del entrenamiento y estiramientos estáticos después. Aunque esto parece realista, la lógica no es del todo correcta. Los estiramientos posteriores al entrenamiento no parecen producir mejoras en la flexibilidad. La clave puede estar en realizar estiramientos estáticos cerca del principio del entrenamiento, seguido de un calentamiento dinámico. Los estiramientos estáticos se harían para aumentar la flexibilidad cuando el músculo es más propenso a aumentar su longitud. El calentamiento dinámico debería hacerse a continuación. ¿Sí? Acá hablo un poquito del reflejo miotático, que después les paso un libro, que no los quiero aburrir un poco. La utilización de la flexibilidad debe enseñarse desde edades tempranas. Yo, con los cadetes del club, cadetes son entre 14 y 15 años, les enseño los músculos generales, y les enseño 3 o 4 ejercicios de flexibilidad por músculo. Vamos a poner isquiosural, tienen 3 ejercicios distintos para elongar ese músculo específico. Y así van aprendiendo uno distinto por día. La idea es que lo busquen ellos y que los vayan aprendiendo, para luego, una vez que son juveniles, juniors o mayores, ya tengan un conocimiento del propio cuerpo y de las ventajas que les puede llevar conocer los ejercicios de flexibilidad. Muchas veces pasa que el entrenador le dice, bueno, fulanito, dirigí la flexibilidad vos, y fulanito no sabe ni qué músculo está elongando, ni con qué ejercicio, ni el tiempo de duración que debe realizar. Entonces, enseñémosle a los chicos a elongar y a partir de ahí dejémosles que entre ellos se autorregulen, pero con conocimientos previos. Creo que es fundamental. ¿Qué momento la trabajo? En las entradas en calor y o en sesiones específicas. El calentamiento debe ser rodillo de espuma, según lo que dice Michael Boy, ¿no? Rodillo de espuma, estiramientos pasivos, estiramientos activos y movilidad y activación. A ver, antiguamente se hacían estiramientos pasivos para luego entrar. Luego se comprobó que se producía una inhibición de la actividad intensa y se dejó de hacer y se hacían estiramientos activos. Hoy en día está comprobado que si realizás estiramientos pasivos y luego estiramientos activos, esa inhibición no produce nada, no llega a producir nada. Entonces, yo lo que hago, o lo que recomiendo hacer, rodillo de espuma, estiramientos activos y movilidad. O directamente rodillo de espuma y movilidad articular. ¿Por qué? Porque trabajando la movilidad articular, ya voy a trabajar estos estiramientos activos de los diferentes músculos. Y la vuelta a la calma, antes se realizaba trabajo de flexibilidad pasiva, ya eso no se utiliza más porque el músculo no está en condiciones como para seguir produciendo beneficios fisiológicos. Entonces, lo que se recomienda, rodillo de espuma, alimentación, hidratación, ducha y relajación. Algunos pueden realizar estiramientos pasivos o movilidad. Son diferentes protocolos. Yo recomiendo rodillo de espuma. Obviamente hay que tener uno por jugador, que muchas veces
no se tiene, se puede utilizar medidas de compresión, ducha, relajación, buena alimentación, y luego al otro día, en sesiones aparte, realizar yoga, stretching, lo cual me puede llegar a mejorar el rango articular. La aplicación, la elasticidad muscular es muy importante a la hora del precalentamiento. Se puede realizar de manera balística, con rebotes, de manera pasiva, sin superar los 6 segundos, para no producir esta inhibición del reflejo miotático, y trabajando la movilidad articular. En el momento de vuelta a la calma es recomendable hacer una relajación, realizar un trabajo de liberación miofacial, que es con el rodillo, o ir a ducharse para luego, dependiendo del caso, realizar la parte de movilidad o flexibilidad. Los músculos luego de una actividad física intensa se encuentran colapsados con los desechos de todas las reacciones químicas que han sucedido. La flexibilidad no se trabajaría de forma óptima. El arquero es un caso aparte, juega prácticamente a otro deporte, tiene otras acciones, entonces debemos trabajarlo de manera totalmente diferente al resto. En la resistencia, debe ser resistente a habilidades para repetir, salvaciones y habilidades de aceleración repetida. Entonces, hace acciones explosivas constantemente, tiene que ser resistente a habilidades de aceleración repetida, para realizarlo siempre a la misma intensidad. Fuerza, ¿qué voy a trabajar en la fuerza? La fuerza explosiva, la fuerza reactiva, en rangos extremos de movimiento, y hacer uso de ejercicios simétricos, rápidos, de agilidad y de mejora del tiempo de reacción. La prevención que voy a tener para prevenir lesiones, desarrollar rangos de movimiento en las extremidades, reforzar las extremidades superiores, centrándose en la articulación del hombro, el codo, para evitar la hiperextensión, y habilidades de aterrizaje de salto con una o dos piernas. ¿Sí? El aterrizaje en el salto tiene una técnica y tiene una enseñanza, es fundamental. Y la velocidad que tiene son en las acciones claves de los arqueros, consiste en movimientos de 1 a 2 pasos, alcanzar la pelota, acelere a 1 o 2 pasos como máximo, y desarrollar habilidades visuales en paralelo a las habilidades de aceleración y velocidad. Entonces, tengo que tener estas cosas en cuenta a la hora de trabajar con los arqueros. Pues muchas veces vemos que también hacen coordinación, abro, cierro, va a atajar una pelota. Tenemos todo esto para trabajar. ¿Para qué realizo una coordinación totalmente inespecífica? Trabajemos cosas que vaya a realizar realmente en el arco. Así que nada, les agradezco nuevamente. Para mí preparar todo esto, exponerlo, que me pregunten, poder responder las cosas que pueda, para mí es un aprendizaje y desde mi corta experiencia, así que les agradezco el haberme escuchado. No sé cuánto vamos, como hora 10. Para mí es un placer, así que les agradezco totalmente. A vos, Mario, y a todos los presentes. ¿Querés que respondamos algunas preguntas? Dejo de compartir, así los puedo ver. Ahí vamos. A ver. Unas 500 preguntas. Hay un poquito, ¿no? A ver, vamos. Sí. Vamos a ver. Vamos acá. ¿En cuál nos quedamos? Del profe Bautista. A ver. Él nos dice, ¿varías la intensidad, volumen durante la sesión de entrenamiento semana previa al partido y por qué? Sí, yo trabajo con una planificación, lo que se llama ondulada. Lo trabajo por semanas dentro de un macrociclo, y además, obviamente, es ondulada dentro de la semana. Nosotros trabajamos lunes, martes, miércoles y viernes. Obviamente, el viernes casi no hago trabajo físico, sino hago un trabajo preventivo. Y los chicos trabajan poco volumen de pelota, trabajan una hora alta intensidad de pelota, y el día fuerte es el martes, que es solo físico. El lunes trato de meterle fuerza, el martes más fuerza, y el miércoles, depende de los materiales que tengamos, fuerza también a full. Siempre al máximo, porque hasta el miércoles puedo trabajarlo. El jueves descansan, el viernes
tienen un pequeño estímulo y el sábado la competencia. Pero sí, realiza una planificación ondulada de cargas e intensidad y va a depender mucho del rival que tengamos el fin de semana. El rival lo califico de 1 a 5 en nivel de, obviamente va a depender el rival de los objetivos que tenga el equipo. Si es un rival, si queremos pelear el torneo y enfrento a un rival de 5 puntos que es rival directo, por ahí esa semana realizo una descarga en el volumen. Si es un rival en los papeles más accesible, por ahí realizo un trabajo más intenso. Voy variando, depende de la carga, depende de la época del año, es muy variable todo. Bien, ¿cómo trabajarías en estas épocas de aislamiento? Bueno, esto es lo que íbamos a hablar. Nosotros, a ver, ¿cómo trabajar? No hay una receta mágica, pues esto es una situación extrema, me parece, y encima al principio parecía que iban a ser 2 semanas, después 3, después un mes, ahora parece que van a ser 4 meses. Entonces, no hay una fórmula mágica ni una receta. Yo le voy a contar cómo trabajamos nosotros, que es el cómo creo yo que hay que trabajar, pero después, obviamente, va a depender de cada y la acción que tenga cada uno. Nosotros trabajamos, yo les hago a los jugadores una planificación de 3 días por semana, durante un lapso de 2 semanas, ya que esto va cambiando todo el tiempo. Por ahí a las 2 semanas me dicen, desde el gobierno dicen, ¿se puede salir a correr? Entonces, listo, armo una planificación para que salgan a correr un par de días. Si no podemos salir a correr, con los materiales que tenemos, nos arreglamos. Además de esos 3 días, hacemos 2 días de Zoom, entrenamiento con las ligas. Yo tengo cadetes juveniles, juniors, caballeros, y las 2 ligas de honor, tanto damas como caballeros. Así que hacemos 2 estímulos por Zoom por semana, más los 3 días que entrenamos, más los 3 días que tienen planificados. Y yo realizo en mi página de Instagram, en Paul Humble, que ahí la dejé anotada al final del Power, después se las mando, 2 vivos por semana, que también los chicos la pueden hacer, que está apuntada básicamente a ellos. Entonces tienen opción para trabajar todos los días. Luego, trabajo de manera específica con los chicos que me dicen, mire, che, Paul, me alquilé pesas, tengo una barra, tengo disco, listo. Hacemos un trabajo específico para eso. Porque el que puede trabajar la fuerza, vamos a trabajar la fuerza. El que tiene un parque con 50 metros de fondo y vamos a correr. Entonces, trato de potenciar todo eso. Obviamente el trabajo que apunto es un trabajo de fuerza, de saltabilidad, que tenga las acciones que realizamos en el juego, con todas las trabas que tengan no tener elementos y demás. Me dicen, che, Paul, tengo un elástico. Bueno, vamos a hacer ejercicio con elástico. Voy a poner el ejemplo, no sé, yo entreno de afuera a Nico Bonano, que juega en el Granollers, y me dice, ellos están hace 2 meses en cuarentena, y me dice, che, tengo una soga y me divierte hacer soga, ¿me armás un laburo? Bueno, le armé 4 días para hacer trabajo con soga. Otro me dice, che, tengo un elástico, bueno, hacemos trabajo. Bueno, así trato de hacerlo específico a cada uno y adaptarme a las necesidades que tenga cada uno para hacer lo más ameno posible. Más o menos así trabajamos. A full. Sin parar. Pero bueno, también es muy complicado mantener la motivación sabiendo que esto se va a extender y demás. Por eso tratamos de hacer entrenamientos dinámicos, que se junten por Zoom, que estén con los compañeros, amigos. Nada, es buscarle la vuelta y creo que cada equipo va a tener su situación para resolver. Es muy particular en cada caso, es muy particular de cada caso. No es tan fácil, no hay una solución. Por eso doy, desde mi punto de vista, lo que a mí me parece. Nada más y nada menos. ¿Alguna más? Vamos, Marico. ¿Cuántos minutos se debe entrenar la resistencia? No, eso es muy relativo. Es muy relativo a lo que vos creas
de tus jugadores. Como te digo, yo no la trabajo a la resistencia. Y por ahí dice, che, los jugadores de Dorrego, ¿cómo corren? Bueno, no tiene que ver con mi trabajo. Tiene que ver con la planificación que tenemos con el entrenador. Yo trabajo la fuerza, lo que es preventivo, la potencia, la aceleración y demás. Y él trabaja en cancha, a alta intensidad, y bueno, y eso, a ver, el año pasado va a depender del entrenador con el que trabajes. Si por ahí considerás que tus jugadores necesitan mayor volumen de resistencia porque la intensidad baja en el segundo tiempo, y bueno, y tendrás que ajustar ahí. Pero no hay una receta mágica, no hay minutos. Va a depender de cada jugador y cada situación. Dentro de un equipo puedes tener jugadores más resistentes o no. Yo con algunos trabajo específico un poco más de resistencia y con otros trabajo un poco más de fuerza. Pues hay algunos que son unas bestias, pero a los 15 minutos piden el cambio. Entonces yo prefiero que duren un poquito más. Pero bueno, es muy... Por eso es lindo, porque hay que trabajar. Te volvés loco. Tiempo para planificar hay poco y hay mucho que hacer. Pero bueno, es divertido, es divertido. También varía mucho entre hombres y mujeres. Nada, es un arte el planificar. Es un lío. ¿Qué más, Mario? ¿Cuántos minutos? ¿Cuál es el mejor entrenamiento para mejorar la reacción del arquero y cuánto es el tiempo que deben elongar para lograr una mejor elasticidad? El tiempo es como decía antes, por ahí trabajando la movilidad, ya son jugadores que están predispuestos a la flexibilidad. No sé, si vos vas a danza, te dicen, mira, flaco, quédate 5 minutos en la posición y vas a mejorar la flexibilidad. Y sí, es como que te diga, quédate 5 horas en el gimnasio por día y vas a mejorar la fuerza. Y sí, es lógico. Ahora, ¿cuál es el mínimo para que sea efectivo? Y yo creo que trabajando 40, 50 segundos por músculo se puede mejorar, o en entrenamientos específicos aparte, como puede ser el stretching, como puede ser el yoga, que además están muy, muy buenos por un tema de cabeza, concentración y demás, más en esta época. Creo que en esta época buscar las variables. El otro día hablaba con Leo Maciel, el arquero de la selección, y decía que él hace boxeo, bueno, él siempre hizo yoga, y además de la rutina que le estuve mandando específica al arquero, hace boxeo, 1000 cosas, hace alguna clase de zumba, hace yoga, y busca todas las variables, hace un poco de todo ahí, pero en esta época, mientras te mantengas activo y te levantes del sillón y la cama, está espectacular. Yo me la pasaba todo el día parado y ahora estoy enfrente de esta computadora desde que me levanté a las 8 de la mañana. Entonces, todo lo que se pueda hacer creo que nos va a ayudar y va a prevenir una cantidad de lesiones innumerable. ¿Y cuál es el mejor entrenamiento para mejorar la reacción del arquero? Y yo con los arqueros, a través del encoder, trabajo con mayor velocidad que como puede ser un pivote, como puede ser un extremo. Obviamente, tiene que tener fuerza para trabajar esa potencia. Vos a la potencia la trabajás desde un extremo, se me ve esta mano, sí. Tenés la fuerza y la velocidad. Hay jugadores que en su potencia son más fuertes que veloces, y otros son más veloces que fuertes. Entonces, en esa línea los tenés que trabajar. Obviamente, un arquero, sí, tiene que ser un poco fuerte, pero prefiero que sea veloz. Si no va a chocar, si no va a tener que hacer un salto enorme, si no va a tener que fintear. Entonces, tiene que ser fuerte, sí, pero tiene que ser explosivo. La potencia de piernas, ¿qué tiempo se debe trabajar? ¿Qué tiempo se debe trabajar en el encoder? Me parece que me preguntás eso, Roy, y va a depender, vos con el encoder podés realizar un perfil de fuerza-velocidad en una curva de cargas progresivas. Eso Vadillo lo explica muy bien en su libro, y no los quiero aburrir. Después te lo paso y lo podés leer ahí. Entonces es una curva de fuerza-velocidad, ¿sí? Que lo que puede ser que vos con pesos livianos seas más veloz y luego cuando empiezan las cargas altas te quedes, y otros pueden ser con cargas livianas más lentos que lo normal. Obviamente, cuanto más liviano, más rápido lo voy a mover, pero hay jugadores que levantan mayores cargas
a más altas velocidades. Y yo voy a trabajar en donde quiera, en toda esa curva, depende de lo que quiera mejorar. Si un arquero, y voy a trabajar con cargas livianas, si quiero mejorar la reacción. Con un pivote, por ahí trabajo con cargas más altas. Todo va a depender. Ahora, la potencia máxima generalmente va a depender del ejercicio, se da entre el 25 y el 45% de la carga máxima. El encoder te estima el RM. Entonces vos a través de ese RM vas a trabajar con porcentaje de carga. Y ese porcentaje de carga vas a buscar la velocidad deseada. Es un poquito complejo, no sé si me expliqué bien, pero Vadillo lo explica bastante mejor. Después se lo mando. Aquí hay otra pregunta. Vamos. Luego de un entrenamiento o partido, ¿cuánto tiempo hay que esperar para elongar? ¿Y cuánto tiempo hay que elongar por músculo para que el mismo se pueda relajar? Mirá, justo hoy estaba hablando acá, está Seba Estrada, que es un kinesiólogo, y justo hoy charlamos con Jorge Suárez, que es el entrenador que es el kinesiólogo de la Federación Española. Estuvimos charlando como 2 horas y media, y ellos decían que la flexibilidad no la trabajan, que luego de un partido, obviamente, avalados por estudios científicos, no es que se les ocurrió a ellos. Luego de un partido, relajación miofacial con rodillo de espuma, ducha, alimentación, hidratación fundamental y listo. Si ese músculo no está preparado, tiene una cantidad de desechos que para que se logre una mejora en la flexibilidad, debería estar mucho tiempo, y no mucho tiempo en un día, mucho tiempo en muchos meses para que se mejore. Entonces, yo lo que tengo que mejorar es la movilidad articular. ¿Qué voy a trabajar? La elasticidad del músculo mientras trabajo esa movilidad. Obviamente, muevo la articulación y el músculo produce elasticidad. Y en el deporte, ¿qué trabajo? De manera elástica, todo el tiempo, concéntrico, excéntrico, concéntrico, excéntrico. Entonces, la flexibilidad pasiva no es funcional. También de eso habla un poco Boyle, y después les voy a pasar algunos estudios que justo hoy me pasó Seba y me pasó Jorge, que están muy buenos y hablan mucho de eso. Así que la flexibilidad yo no la trabajaría, salvo casos extremos, que hay mucho de efecto placebo, ¿no? Que el jugador dice, al otro día, me duele todo porque no elongué. Sí, puede ser por eso, puede ser por muchísimos factores, va a depender del entrenamiento que hiciste. Pero hay mucho efecto placebo y el jugador estar acostumbrado a hacer tal o cual cosa. Pero ya no se recomienda más el utilizar la flexibilidad. Luego del partido, ¿no? ¿Cómo trabajarías la resistencia a la velocidad? La resistencia a la velocidad la trabajaría dependiendo qué quiero mejorar. Yo la puedo trabajar. Puedo trabajar la potencia a la velocidad, como explicaba antes, donde yo voy a realizar, si realizo 10 sprints, vamos a ponerle 10 sprints de 40 metros, a máxima velocidad. Vamos a poner que el primer sprint lo hace a 10 kilómetros por hora. Si yo le dejo 10 segundos de pausa entre cada sprint, va a ser el primero a 10 kilómetros, el segundo a 10 kilómetros, el tercero a 9, a 8, a 7, a 6, y la curva va a ser así. De acá, ¡fum!, va a bajar la velocidad. Ahora, si yo quiero trabajar la potencia y que sea capaz de repetir ese estímulo a la más alta intensidad, a su mayor capacidad, y por ahí le dejo, se trabaja lo que se dice para trabajar la potencia y la velocidad es 1 minuto por metro recorrido. 10 segundos por metro recorrido. Digamos que si recorro 10 metros, tengo que trabajar casi 1 minuto y medio de pausa. Es eterno. Si recorro 40 metros, por ahí tengo 4 minutos de pausa. Eso para trabajar la potencia pura. Por ahí para un velocista. Si yo quiero trabajar para un extremo, por ahí sí sé que tiene 1 minuto y medio de pausa, y lo trabajo en esa medida. Por ahí le hago hacer 20 metros a máxima velocidad, 20 ida y vuelta,
un minuto de pausa. 20 ida y vuelta, un minuto de pausa. Y así sé que va a mantener ese nivel o lo va a bajar muy poquito. Pero lo va a mantener dentro del 80, 90% de su capacidad máxima. ¿Se entiende? Ahí es un jugar, depende de la posición. El pivote, yo sé que está en un área, se caga palo, tiene que correr, se caga palo, tiene que correr, se caga palo, tiene que correr, y bueno, también tengo que ir jugando con eso, sé que va a correr con fatiga siempre, porque generalmente defiende de 3, se está chocando, está desplazando constantemente, el extremo por ahí defiende de 1, está paseando un rato más y después corre, pasea un ratito, no la toca, pero bueno, por eso está bueno trabajar la velocidad específico de la posición. Claro. A ver, ¿qué se puede trabajar para mejorar la capacidad de resistencia cuando se va a jugar a ciudades de altura? Uy, qué pregunta. A ver, mucho no sé del tema, poco y nada, pero hay muchas teorías. Algunos dicen que tenés que llegar 2 horas antes y jugar, hay otros que dicen que tenés que llegar 3 semanas antes para adaptarte. La realidad que la estimulación de la eritropoyetina, que es la que produce el glóbulo rojo, que es el que traslada el oxígeno dentro de la sangre, tarda mucho en adaptarse. Tarda de 2 a 3 meses, me parece. No quiero decir boludeces, pero tarda mucho tiempo. Entonces, es incoherente que yo esté 2 o 3 meses previo a un partido. No sé, fútbol, Copa Libertadores. Tengo un partido el sábado y el miércoles juego en La Paz. Y no voy a poder ir 2 o 3 meses. Entonces, hay algunos que van directo a La Paz y se quedan 3 días previo. Hay otros que se quedan en una ciudad a 2.000 metros abajo y van el día del partido. Hay muchísimas teorías. Es un tema muy estudiado, hay muchísimos papers y artículos, pero no. La verdad, no te puedo dar una respuesta porque nunca tuve la posibilidad de ir a la altura a jugar ni a competir por nada. Tienes que ir. La dejo abierta esa. Bien. Ningún nacional donde tienes 4 partidos y 3 días, ¿cómo haces para la recuperación? Bueno, este es un tema que hablábamos justo hoy también con Jorge y Seba, de que la recuperación, si vos tenés, una cosa es hablar de una recuperación de 6 días entre partidos, de 7 días entre partido y partido, y otra es el caso de un nacional donde vos tenés 3 partidos seguidos, 4 partidos seguidos. Creo que ahí la recuperación tiene que ser máxima y lo más aplicativo posible. Yo lo que utilizo es alimentación e hidratación fundamental durante el partido y post partido. Hacemos trabajo de crioterapia y hacemos trabajo de masajes. Si tenemos la posibilidad de un masajista suave, pero bueno, también hay estudios que dicen que mucho efecto placebo, se comprueba, se refuta constantemente. No hay una verdad, pero bueno, creo que el trabajo de crioterapia, además como efecto placebo, es muy bueno. Pues los jugadores se meten en el balde de hielo 2 minutos y salen y deciden, estoy para jugar otro partido. En realidad es más a la cabeza que otra cosa. El masaje es lo mismo. Creo que una buena recuperación puede ser con compresión, con las medias de compresión, usarlas por postpartido, alimentación, hidratación. Obviamente el descanso es fundamental para el entrenamiento y para el partido. Y podés hacer trabajo de crioterapia, se suelen hacer 1 minuto, en el cual arrancás por calor, frío, calor, frío, calor, 1 minuto cada uno, 1 minuto y medio, hay 1000 estudios. Pero yo trabajo eso cuando vamos a jugar nacional, alimentación, hidratación, descanso, crioterapia, en el caso que podamos, ¿no? Porque hay veces que no se puede. Hay veces que nosotros una vez en el hotel en Mar del Plata, o en Chipoleti también, estábamos con balde que medían
medían 50 centímetros y algunos jugadores miden 2 metros. Le entraba hasta la mitad del gemelo. Pero bueno, nada, se hace lo que se puede. Hemos inundado cuartos, tratás de rebuscártela por como pueda. Hay veces que no se puede y no se puede. Pero bueno, nada, ahí está las posibilidades de cada uno. ¿De qué forma estás llevando a cabo las sesiones de entrenamiento ahora en la cuarentena? Bueno, es un poco lo que decía antes. Yo trato de trabajar. Hay muchos que trabajan, que dicen, bueno, vamos a darles un poquito. Yo trato de matarlos. Si total, si me zarpo un poco y se sobrecargan un poco, no tienen competencia, así que descansan 1 o 2 días y ya se recuperan. Tampoco que me vuelvo loco. Dentro de los parámetros normales, ¿no? Tampoco es que dosifico cualquier cosa. Pero volumen, encima que no tienen carga, le meto intensidad, volumen, que me puteen un rato, trato de darle para adelante con eso. Para los porteros que ahora están en casa, ¿qué elementos pues, podemos usar para que tengan mayores reflejos y no pierdan la reacción? Mirá, el otro día hablando con Fede Venter, que es un arquero que estaba en el club, que está jugando en España, que es medio enfermito, me mandaba por YouTube, hay algunos videos que te aparece el arco y te van apareciendo pelotas en diferentes lugares. Entonces vos, viendo la computadora, te parás enfrente y haces el gesto atajando esa pelota que va apareciendo en la pantalla. ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que es una variable barata y que trabaja un poco la reacción. Después yo trabajo con los arqueros que realicen los gestos de manera explosiva, hacia un costado, hacia adelante, en todas las gestoformas que puedan realizar, desde el extremo, los paro contra la pared y que atajen abajo, que atajen arriba. Trabajo mucho la pliometría, 1 pie a 2 pies, muchísimas variables. Obviamente no hay nada como que te lancen una pelota a 100 km por hora, pero wow, 80, pero bueno, se hace lo que se puede. Es como el lanzamiento con los jugadores es muy complicado, salvo alguno que tenga una pelota y una pared que la pueda manchar un poco, es complicado. Por aquí dice, ¿realmente sirven las medias de comprensión para los partidos de entrenamiento? Sí, justo hoy estamos hablando, no sé si está Seba acá, estábamos hablando de eso. Sí, a ver, sirven sobre todo para el retorno venoso. Y Jorge contaba, bueno, allá en España, obviamente, realizan viajes para jugar los partidos, y post partido le recomendaba a los jugadores, y realmente les resultaba, que se lo pongan, sobre todo los jugadores altos que están incómodos, que se lo pongan en los gemelos, las gemeleras, y les mejora el retorno venoso. Bueno, es como recomiendan para cuando vas en avión, para las embarazadas o el que tiene problemas de retorno, es lo mismo. Sí, sirve. A ver, en el partido, por ahí es un tema más de facha, de moda, o de comodidad, o de efecto placebo. No es tan... Por ahí sentís un poco menos de fatiga en el gemelo y demás, pero tiene efecto post partido, está comprobado que tiene un efecto de mayor recuperación, mayor velocidad en la recuperación. A ver. ¿Cuál más tenemos, Mario? A ver. ¿Cómo trabajas la fuerza específica para el desarrollo de los laterales en esta cuarentena? No, en la cuarentena claramente no trabajo de manera específica, salvo con los arqueros. Trabajo mucho salto, salto vertical, salto horizontal. Trabajo el cambio de dirección, o sea, hacen una estocada, cambio de dirección para un lado, salta para un costado, desplazamiento lateral. Trabajo mucho el cambio de dirección, trabajo mucho el salto, trabajo mucho la pliometría. Todo lo que puedan hacer explosivo, lo trabajo a morir, porque peso no pueden hacer, velocidad de ejecución pueden tener, pero sin carga. Entonces, todo lo que puedan hacer a alta intensidad, le doy para adelante.
El salto horizontal tiene muchísima correspondencia dinámica, ¿sí? Con la aceleración y la velocidad. Entonces, trabajo mucho el salto horizontal, sobre todo el salto horizontal continuo. Tenés que tener espacio, pero el salto horizontal continuo, el salto rana continuo horizontal, tiene muchísima correspondencia dinámica con la aceleración. Entonces trato de estimularlo, el salto vertical con el salto, los ejercicios unipodales, como puede ser los dominantes de rodilla, como puede ser una sentadilla búlgara, tiene muchísima correspondencia con el salto vertical. Bueno, y ahí ir jugando cada uno con lo que le convenga. Los extremos que realicen saltos un pie de manera en diagonal, los laterales hacia arriba y hacia adelante, hacia los costados, variables. Todas las variables que puedan ver ustedes en el juego, no es nada de otro mundo, no inventé nada, es solo lo que veo. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué rutina recomendarías para un jugador que puede salir a correr orientado al handball? Uy, y mirá, en esta época lo que le guste al jugador, lo que le gusta al jugador. Con tal de que salga a correr, mandale lo que le gusta al jugador. Si al jugador le gusta hacer fondo y quiere salir 50 minutos, trote suave, que corra. Mientras realice la mecánica de la carrera, yo estoy conforme. Ahora, si me dice, no, me gusta todo, y yo le puedo mandar un farcle, que es trabajo intervalado, de larga duración, no sé, 10 segundos trota, 10 segundos máxima velocidad, 10 segundos camina, así 3 veces con 2 minutos de pausa. 1000 variantes. Hay 1000 variantes. Yo trabajaría de manera intermitente. El handball es intermitente, trabajarlo intermitente. Es más, puedes trabajarlo en una cuadra. Tiene una cuadra que haga 50 metros de velocidad, camina 50 metros. 50 metros de velocidad, camina 50 metros. Ahí ya tiene casi el triple de pausa que de trabajo, más o menos. 1000 variables. Yo trato de ahí buscarle variabilidad. No sé, le hago un día trabajito más de fondo, por decirlo, o intervalado un poco más largo, o como llamo ahora, hit largo. No sé, un minuto al 70%, camino un minuto, después 30 segundos al 80%. Bueno, ahí le buscas la relación de intensidad que vos quieras, 1-1, 2-1. Empezás a jugar y va a depender de la capacidad del jugador. Yo tengo extremos, Maxi Ferro es un enfermo y lo mando a trotar 50 minutos y se embola. Él sale a trotar, después de los partidos del sábado, sale a trotar 50 minutos para aflojar. Igual es un caso especial, ¿no? Pero es un jugador que le gusta que decir, matame, bueno, a ver, vení que te invento lo que quieras. Lo puedo mandar a correr 3 horas y se las corre, no le importa a nadie. Después tengo otro que lo mando a correr 15 minutos y me está, no, por favor, pasame otra cosa. Bueno, es empezar a negociar. Yo creo que, como les dije, hoy en día mientras hagan algo, que hagan lo que sea. Si me dicen, che, quiero hacer zumba todos los días, hace zumba todos los días. hoy es así. Después, en competencia, los tendré un poquito más cortitos. Acá Seba comentó, sí, para las varices, es lo mismo en este caso, actuar sobre la circulación. Acá Seba Estrada, el kinesiólogo, con respecto a las medidas de compresión, en relación a las varices y al retorno veloz. Es sobre la circulación. Bien. ¿Alguna otra pregunta, profe? Vamos a bajar la puerta de los laterales. Sino que alguno me pregunte, que active el micrófono y me pregunte, Mario, ¿se puede o no? Sí, levante su mano y ya. Aquí justo hay una pregunta. Ahí, la protección puede trabajarse antes como estimulación en el camino. Claro, sí. Yo la trabajo con los trabajos de movilidad. No sé, ponele. Trabajo propioceptivo que hago en una entrada en calor y además hago trabajo de movilidad, es sentadillo, pie, ojos cerrados. Se ponen al principio, cierran los ojos, sentadillo, un pie. Ejercicio re complejo. Sentadillo, un pie con los ojos cerrados, más alto. Y cuando caen, tienen que mantener estabilidad. Les sale a la mitad. Hacen 2 y se caen.
y todas las variables que quieran. Trabajar la movilidad, luego trabajar la propiocepción y luego trabajar la pliometría, como podría ser en el caso del tren inferior. ¿Se entiende? No sé, trabajo estabilidad dinámica, hago un salto y mantengo con los ojos abiertos. Cierro los ojos, más complejo, hago un salto y mantengo estabilidad. Luego, con los ojos abiertos, hago un salto horizontal, un salto lateral y un sprint de 2 metros. Ahí trabajé la pliometría y la aceleración. Ahí empezás a meter en ritmo de intensidad. Muchísimas variables. Muchísimas. Pero sí, la propiocepción no se trabaja tanto como antes con BOSU, con inestabilidad. Si trabajamos en superficies estables, salvo que juega el beach, que juega en una arena, es una superficie inestable, se mueve en superficies estables. Entonces, trabajemos con toda la inestabilidad que le podamos dar con estímulos externos, pero en superficie estable. No sé, ponete un pie y pasá la pelota. Ya ahí tenés una inestabilidad y una estabilidad constante y dinámica y específica al juego. No sé, saltá, mantené, cambiá de pie, mantené, cerrá los ojos, abrilos, que te empuje un compañero, que te, no sé, lo que se te cante, lo que se te cante. También trabajo la estabilidad, no sé, se ponen en sentadilla con los ojos cerrados y un compañero los empuja y tienen que mantenerse en el mismo lugar. Eso lo puedes trabajar más con los pivotes, por ahí que tienen que mantener una posición estática. Un montón de variables. Un montón. Hay una pregunta. ¿Es recomendable que el jugador de sala juegue también playa o viceversa? Como recomendable, no creo que sea recomendable. Que los hay un montón. Yo me vuelvo loco porque un jugador que entrena en beach es un jugador que tiene menos estímulos en pista, en cancha. Entonces, digo, ¿se pasa? Sí, pasa. En Europa, ¿cómo es? Juegan todo el año, el calendario, no sé, vamos a poner España, el calendario de Asobal, entrenan a full con el club. Termina, beach, a morir. Buenísimo. No perdió estímulos. Acá, ¿cómo es? Y los que juegan en selección, los que les gusta entrenar un ratito en el beach, se pierden, hacen dos, bueno, en el caso de nosotros que entrenamos 4 veces, ¿no? Si entrenas 3 veces, hacen 2 estímulos con el beach y 2 con el club. O 1 con beach, 2 con el club. Perdí un estímulo, claramente el beach es otro deporte. Lo único que tiene relación con el juego es el arquero un poco y el lanzamiento. Que a ver, el lanzamiento es un invento, pues se tiran de cualquier lado, si te tirás en la cancha así, durá 3 lanzamientos. Pero nosotros tenemos una jugadora que juega y puede ser por causa de eso, causa de no, tiene muchísimas lesiones. Al ser una superficie inestable y al ser otra superficie es complicado. El cuerpo se está readaptando todo el tiempo, no puedes trabajar con una continuidad. Yo no lo recomiendo, pero bueno, sucede. ¿No? Igual yo no voy a cambiar nada, pero a mí me gustaría que mis jugadores no jueguen a beach. O si juegan, que jueguen de manera recreacional en el verano. Pero bueno, ya creo que se va a crear alguna liga de beach. Y bueno, el que quiera jugar al beach, jugará al beach. El que quiera jugar en indoor, jugará en indoor. Pero bueno, es mi punto de vista nomás. No quiero cambiar la visión de nada. Bien. ¿Alguno quiere preguntar algo más? ¿Alguien más, profe? Pregunten que me gusta, me entretengo. Creo que nos dejaron solos. Bueno, igual, ¿qué le sacamos? Horita 45. Me mentiste, me dijiste que iba a estar 45 minutos y 10 minutos de pregunta. Los profes tienen muchas dudas, muchas preguntas. Ya. Está buenísimo. Y es lo que quiero generar, dudas. Yo no se las voy a responder. Después le mando las Ya ha ganado una cerveza ahí. Estamos en cuarentena. De pedo compré el otro día, si no, iba a estar complicado.
¿A qué intensidad realizan los entrenamientos sus jugadores? Y la intensidad es muy subjetiva. Vos la intensidad en la resistencia la podés medir a través de diferentes tests, pero bueno, esa intensidad que vos medís es la intensidad o la capacidad máxima que tiene tu jugador. De ahí a que el entrenamiento pueda ser medible, debería tener un GPS para cada jugador, y ahí sí, darme cuenta con la intensidad que trabajó. Obviamente, GPS es muy complicado. Solo en la selección hay un GPS para cada uno, marca Catapult. Sale más o menos 3 GPS, salen marca Catapult estándar, ¿no? Pues hay alta gama, baja gama, estándar que nos sirve para indoor, y salen $2.500. 3 GPS, más o menos para que tengamos una idea. Digamos que es muy complicado. Estaría genial, y he averiguado, pero bueno, no está a mi alcance. Pero con eso me iría la intensidad. Después es a ojo, es muy subjetiva. Digo, vos viendo podés saber si ese jugador entrenó a alta intensidad o entrenó a baja intensidad. Lo ves en los gestos, lo ves en los saltos, lo ves en su expresión corporal. Se ve. Obviamente, si lo querés ver en detalle, estaría bueno llevarlo a números, pero con un GPS. Pero bueno, es muy complicado, Por lo menos acá en Argentina, no conozco a ninguno, salvo alguno que tenga 1 o 2 GPS que lo va rotando, pero es muy difícil. Ya que en esta etapa, según estudios, se dice que no debería superar el 80%. ¿En qué etapa? En la etapa de competencia el 80% de la intensidad, y eso es muy subjetivo. Yo creo que mis jugadores entrenan al 100%. Siempre. ¿Por qué al 80%? Yo prefiero entrenar al 100 y darle, como decía, cuanto más tiempo puedan estar al 100, mejor. Va a depender de la pausa y va a depender de la duración del trabajo. Eso. Pero es muy relativo. Relativo a lo que juegue el jugador. Por ahí el jugador jugó 5 minutos en el partido. Y hay otro jugador que jugó 55. Entonces, sí, ese jugador por ahí necesita un poco más de descanso, que baje un poquito la intensidad. Pero bueno, esas cargas son medibles con un GPS. Mando mi correo, lo mando acá, mirá. ¿Te parece, Mario? Sí, dale. Así ya lo tienen. Igual tienen ahí en el Power mi Instagram. Tengo 3 Instagram, tengo un quilombo con los Instagram. Pero el de Humble es Paul Humble. Paul Humble _. Ahí tienen para chumbear un rato, más o menos el trabajo que hago con los chicos de Dorrego y alguno que otro del exterior. Y pueden chusmear ahí. Y me preguntan ahí, me mandan por privado y les respondo lo que necesiten. Y hago vivos. Lunes y miércoles hago vivo a las 6 de la tarde Argentina, así que allá del Perú les queda a las 4 de la tarde, espectacular, no se pueden quejar. ¿Con qué frecuencia realizan los test que valoren la condición física para retroalimentar el proceso de... Y hay muchos test. Va a depender de la disponibilidad que tenga. Yo utilizo el test de velocidad de ejecución con la curva fuerza-velocidad con un encoder, pero no todos tienen la posibilidad de un encoder. No sé, una vez fui al CENARD el año pasado a ver un entrenamiento de los gladiadores y justo estaban los All Blacks. 2 días previo al partido con los Pumas. Y los muchachos tenían 6 entrenadores con 6 encoder. Entonces, los jugadores iban pasando por las diferentes estaciones y cada entrenador medía con el encoder a la velocidad que tenía que ir cada uno, dependiendo la especificidad del trabajo que tenían. Bueno, eso es elite mundial. Yo tengo un solo encoder, no sé, es muy complicado. Hay alguno que tiene un push band, 2 push band, 2 acelerómetros, va a depender de las posibilidades que tenga cada uno. Yo tengo una tabla de salto, una alfombra de salto, para medir el salto. El otro día hablábamos con Néstor Lombardo, que es el entrenador de Quilmes, ex entrenador de la selección argentina, y él utiliza el test de 30-15, que son 30 segundos de trabajo en cancha en 40 metros por 15 de pausa. A ver, para realizar ese test tenés que tener un espacio de 40 metros.
Nosotros la mitad de los entrenamientos los realizamos en una cancha que tiene 32 metros de largo. Y a mí hacer ese test me costaría un montón, porque tengo que sacarle 1 hora de entrenador de la cancha o media hora de la cancha entera cuando tenemos la cancha con medidas oficiales. Me mata, no podría. Pero bueno, yo trato de evaluar, no sé, si tuviese un kinesiólogo, evaluaría rangos de movimiento y muchísimas cosas. Pero bueno, cada uno, yo creo que cuanto más evalúes, mucho mejor. Cuanto más números tenga y contabilizado tenga todo, mejor. Si puedes evaluar a través de un GPS, 10 puntos también. Pero bueno, no. Va a depender de las posibilidades. Creo que en el deporte amateur lo es todo, las posibilidades lo son todo. Si no tenés materiales, ¿cómo vas a trabajar la fuerza? Nosotros no teníamos nada, hicimos una fiesta y compramos un par de materiales, no hicimos nada raro. Pero bueno, hay clubes que tienen una asociación con Sport Club y tienen un gimnasio entero para ellos solos. Son posibilidades. A ver acá, ¿la intensidad se puede medir otra frecuencia cardíaca con un pulsómetro? Sí, también, claro, excelente, con un pullover. La frecuencia cardíaca es un gran medidor de intensidad. El problema que vas a tener también es que tenés que tener uno por jugador, va a depender del trabajo que estén haciendo, pero está genial. Lo que tiene el GPS es que te mide también la frecuencia cardíaca. Tenés todo integrado ahí adentro. Te mide la cantidad de cambio de dirección, la cantidad de saltos, la cantidad de choques, las diferentes niveles de intensidad con los que corriste, cuánto corriste con cada intensidad. Es otro mundo. Pero sí, la frecuencia cardíaca es una gran opción para medir la intensidad y se puede medir de manera manual. Tenés que tener el tiempo y las ganas. Después de la cuarentena habrá jugadores. Está buena esa. Habrá jugadores que si se han mantenido entrenamientos por espacio que tenían, otros quizás no, por mucho espacio. ¿Cómo harían la planificación unificada para todos los trabajos? Y mirá, es muy complicado. Hay que arrancar de cero. Básicamente hay que arrancar de cero. Por eso, el día que volvamos a la competencia, yo creo que desde que salgamos de nuestra casa hasta la competencia tiene que haber entre 4 o 6 semanas mínimo de preparación. Si no, va a haber una cantidad de lesiones abismal. Y yo haría un trabajo de base. De base, fuerza, obviamente. Fuerza a morir en el gimnasio y que corran, obviamente de manera progresiva en el gimnasio y en la cancha, progresivo y a lo que se pueda conseguir. Tampoco, nada, es como en pretemporada. Digo, en pretemporada tenés más tiempo, los jugadores de vacaciones generalmente salen a correr. Acá hay muchos que arrancan de cero. Por eso mi idea es mantenerlos al mayor nivel posible, que pierdan la menor cantidad de condición física posible. Pero es un trabajo de base general. Acá no puedes arrancar específico porque es muy relativo, te vas a volver loco. Tenés que por posición específico y cada jugador, pero por ahí el extremo derecho Raúl corrió todos los días y por ahí Juancito, que juega en la misma posición, no corrió nunca. Entonces tenés que arrancar de cero. Después de que pueda potenciarse, aparte, muchísimo mejor. Pero yo voy a hacer un trabajo de base. Cuando arranquemos, ¿no? Andás a ver, no tengo idea. Ojalá sea rápido. Bueno, ahí Fede agradeciendo de nada. ¿El curso de Navet no lo utilizás? No. Yo utilizo el Yo-Yo Test de recuperación intermitente, que son 10 segundos de pausa. Y también se utiliza mucho, bueno, nosotros estamos hablando con Néstor, el 30-15. 30-15 salió del handball en Francia, me parece en Francia. Y bueno, está apuntado al handball. Pero bueno, hay muchos que utilizan en la recuperación intermitente, nivel 1, nivel 2, generalmente el nivel 1 del Yo-Yo Test. Pero el de Navet no lo usé nunca. No te puedo decir mucho más sobre eso. Se dice que no se debe superar el 80% de la intensidad y entre 40 minutos y 1 hora de duración diaria, porque es el sistema inmune, se genera la ventana abierta, que es como una disminución en la defensa si tiene una duración de 6 horas.
Y es muy relativo, es muy relativo. Va a depender del deporte, no sé, un fondista entrena 4 horas seguidas, obviamente a baja intensidad, pero a ver, hay algunos que van de la mano que tienen que ser entrenamientos cortos e intensos, otros por ahí un poco menos intensos, más largos. Va con el perfil de cada uno, va con el perfil de cada uno. Ponele, en un partido trabajás, jugás al 100%, se supone, y jugás más de 40 minutos. Un partido de fútbol dura 90 minutos. Entonces tenés que entrenar más de 1 hora. Va a depender de muchísimos factores. No conozco lo de ventana abierta, la verdad, lo de que baja las defensas, pero no. Así que mucho más de ese tema no te puedo decir, porque la verdad que desconozco, Santi. No conozco ese tema, pero creo que es muy, muy subjetivo. Si después me podés mandar de dónde lo sacaste, lo charlamos, me encantaría. Así conozco sobre eso, pues la verdad no desconozco. ¿Cómo sería una entrada en calor ideal ante un partido? ¿Cuál sería el tiempo? Y si usas pelotas y bandas. Las bandas va a depender del material que tengas. Nosotros tenemos y hay jugadores que las prefieren y hay jugadores que no. Yo no utilizo bandas. Si alguno quiere usar, le dejo el espacio, le dejo 2 o 3 minutos libres para que hagan cada uno, entre en calor específico lo que quiero. Luego de los 10, 15 minutos de preparación de entrar en calor sin pelota. Luego tenemos 10 minutos con pelota. Por ahí mi entrada en calor es excesiva, mis jugadores están acostumbrados y acostumbradas, y lo hago en relación a lo que entrenamos. Obviamente, si yo tengo un equipo que no conozco y no sé el volumen o la intensidad con la que entrenan, seguramente hago una entrada en calor muy progresiva, muy corta y tranqui. Como yo conozco cómo entrenan y a la intensidad que entrenan, si yo hago 10 minutos más, 10 minutos menos, no me va a significar nada. Los jugadores están acostumbrados a hacer esa entrada en calor, les gusta y me la piden. Entonces yo trabajo de esa manera. Trabajo movilidad, estabilidad, ya activación, ejercicios específicos. Todo de manera progresiva, como decía el otro, como contaba recién de los... Trato de bajar en ejercicios integrados. Ejercicio de estabilidad con movilidad juntos, luego me paro, hago alguna variante, muy progresivo en intensidad. El estudio de la intensidad con el coronavirus. Con el coronavirus. No entiendo, Santi. La verdad, la relación de la intensidad con el coronavirus del 2020. Mándamelo después, por favor, porque lo quiero leer. La verdad que me interesa mucho y lo discutimos después. Pero no lo conozco, así que no te puedo decir nada al respecto. Y acá Néstor pregunta entonces, ¿a cuánto se debería trabajar la frecuencia cardíaca para mejorar la condición física? Y va a depender de la capacidad de cada uno. No hay una frecuencia estándar. Va a depender de la frecuencia máxima que tenga cada uno, va a depender de la posición, porque por ahí los laterales no tienen tantas acciones intensas y se mantienen en una frecuencia más regular, y por ahí el extremo tiene picos de frecuencia, pero no sé hasta cuánto llegan. La verdad, desconozco. Hay estudios que hablan de eso, pero desconozco. Y va a depender de la capacidad del jugador, claramente. Hay jugadores muy entrenados, que por ahí la frecuencia cardíaca es muy baja y no llega a tantos picos, y hay jugadores que les cuesta un montón y se va a disparar al segundo, y son esos jugadores que te van a pedir el cambio. Pero no sé, Néstor. Después te mando un artículo que tengo, pero no lo tengo visto. Acá Seba Astrada, el Kine, dice que ya salió un estudio que dice que para trabajar el índice de lesión que se prevé por este parate, al menos
al 40% es una pretemporada, con la misma cantidad de días que se perdieron. ¿Se entiende? El estudio de Chevalier habla del entrenamiento en este tiempo que estamos encerrados por el coronavirus. El por qué hay que mantener esa intensidad. ¡Ah! Está bien. Está bien. Dice que hay que entrenar ahora en casa al 80%. Yo pensé que me decías durante el año. Perfecto, perfecto, perfecto. Que hay que entrenar al 80% y no más de 40 minutos o una hora. Ahí entendí, Santi. Excelente. Había entendido otra cosa. Bueno, acá Seba muestra otro estudio. Hay varios estudios que se van haciendo. Así que, bueno, nada. Si alguno tiene alguna pregunta más, buenísimo Santi el aporte, buenísimo Seba, gracias. Néstor, escribime porfa el mail y te lo mando. Te lo mando ahora o cuando pueda. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Ya un par se bajaron, se fueron a dormir. Sí. Y ya estamos a las 12. Bueno, y hay que... A ver... Lo subí ahí, anda un poquito más arriba, Néstor. mateopoli-99@hotmail.com y si no me escribís al Instagram. Ahí lo subí arriba, para que lo vuelvo a escribir. Ahí vamos. Ahí Nico Vela, fenómeno. Nico está sufriendo un poquito también. Y por encima hay muchos que siguen trabajando, entonces se vuelven locos. Están trabajando las 8 horas que trabajan y encima están encerrados. Lo último que quieren hacer es entrenar. Pero bueno, hay que ceder un poco. Bien, Mateo. Vamos a meterle también. Sí. Bueno, Bien, muchísimas gracias a todos. No, gracias a ti, Mateo, por compartir con nosotros en estos tiempos para podernos enriquecernos un poco más. Gracias a ustedes también, profes, por estar aquí aprendiendo cada día. Un saludo a todos. Gracias a ti, Mateo, nuevamente un abrazo. Y muy buena. Para mí es un placer, y como puse ahí en el final del Power, he aprendido muchas cosas. Así discutiendo se aprenden, se vuelve a recapacitar, y creo que está bueno revisar las prácticas de cada uno. Creo que cada uno, cada vez que hace un entrenamiento, siendo profe o siendo jugador, está bueno revisar lo que hizo el día anterior, la semana anterior,